Gabriel estaba de pie en el centro de la Cámara de Juicio Galáctico, una estructura colosal suspendida sobre las nubes púrpuras del planeta sede del Consejo Interestelar. La luz azul de los anillos gravitacionales lo mantenía inmóvil, sus muñecas atadas frente a él como si fuera una amenaza de nivel cósmico. Pero lo único que había hecho era sobrevivir. Frente a él, sentados en semicírculo, los 12 altos jueces lo observaban con una mezcla de repugnancia y aburrimiento. Seres de razas diversas, algunos con ojos sin pupilas, otros sin rostro, todos unidos por una misma decisión, declararlo culpable antes incluso de permitirle hablar. Humano, tus acciones han puesto en peligro la estabilidad de la estación orbital Theseus Prime. Los informes son claros. El sabotaje llevó a la pérdida de 417 vidas. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó la jueza principal, una anciana Lyran con la voz seca como polvo estelar. Gabriel tragó saliva. Sabía que decir la verdad no cambiaría nada, pero no podía quedarse en silencio. Yo no saboteé nada. Yo estaba reparando el núcleo de enfriamiento cuando explotó. Fui el único que bajó a revisar manualmente porque los sensores estaban colapsando. Fui el único que... Suficiente, cortó el segundo juez, una criatura esférica de la raza Sont. Su voz retumbaba como truenos dentro del domo sellado. Típico del ego humano. Siempre la víctima, siempre el héroe. Gabriel bajó la vista. A su alrededor, había centenares de observadores. Diplomáticos, soldados, mercenarios, todos presentes para presenciar otro juicio más. Otro espectáculo en el que el veredicto estaba dictado antes de comenzar. Nadie iba a mover un dedo por él. O eso creyó. Una vibración profunda sacudió el domo. Al principio leve, luego más fuerte, como si el suelo mismo se rebelara contra el juicio. El sonido de explosiones exteriores cruzó el aire, y los soldados comenzaron a moverse nerviosos. La energía de los escudos tembló. Alarmas ocultas comenzaron a sonar. Y entonces, las puertas principales de la cámara se abrieron de golpe. El impacto fue tan brutal que 2 centinelas cayeron derribados, sus armaduras rotas. Desde el umbral surgió una figura alta, imponente, con pasos que resonaban con un eco ancestral. Su silueta estaba bañada por la luz carmesí de su propia nave aún flotando fuera, flotando en una entrada de emergencia que solo reyes y exiliados se atrevían a usar. Sus botas negras pisaban con autoridad el mármol sagrado. Su armadura reluciente tenía marcas que solo los más sabios reconocían, símbolos del linaje Tarkai. Cabello largo, blanco como la ceniza de una estrella extinguida. Ojos dorados, y una mirada que podía atravesar el acero. Los jueces comenzaron a vociferar en protesta. Los soldados levantaron sus armas. Nadie, absolutamente nadie, debía interrumpir el juicio de la Corte Galáctica. Era ley. Era sagrado. Deténganse, gritó uno de los magistrados. Identifíquese ahora mismo, o será exterminada según el protocolo. La mujer no se detuvo. Caminó lentamente, cada paso suyo acallando el caos con la fuerza del respeto impuesto por el miedo. Su voz, cuando habló, no necesitó ser elevada. Él es mío. La frase fue como una explosión. La sala entera quedó en silencio. Incluso los dispositivos de grabación fallaron por un instante, como si el universo mismo dudara de lo que había oído. Ella levantó el brazo. Su dedo, largo y firme, apuntó directamente a Gabriel. ¿Quién es usted?, preguntó la jueza principal, que nunca había sido interrumpida en sus 3 siglos de cargo. La mujer respondió sin apartar la vista del humano. Soy Kaelia Tarkai, hija de Corban el Vengador, heredera del trono sangriento de Sarún. Y según la ley ancestral de mi linaje, este hombre me pertenece. Gabriel parpadeó. ¿Qué estaba diciendo aquella mujer? ¿Quién era? ¿Por qué lo miraba como si lo conociera? Nunca había visto unos ojos tan llenos de rabia y ternura contenida. Los jueces comenzaron a discutir entre ellos. El nombre Tarkai no era uno que se pudiera ignorar. Era un linaje que había gobernado imperios, destruido soles, declarado guerra sin pedir permiso. Este tribunal no reconoce ningún vínculo personal como superior al juicio, gruñó el juez Sont, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Kaelia caminó hasta quedar a solo unos pasos de Gabriel. La barrera gravitacional chispeó cuando ella alzó la mano. Su guante emitió una frecuencia imposible. La prisión energética colapsó. Gabriel cayó de rodillas. Ella lo atrapó con un brazo, con delicadeza. Susurró algo en su oído. No te preocupes. Nunca más estarás solo.
Y luego giró para enfrentar a los jueces con una media sonrisa salvaje. Pueden intentar quitármelo. Pueden intentarlo, si les queda valor. Las luces parpadearon. Las armas apuntaron. Pero nadie disparó. Porque por primera vez en siglos, alguien había hecho sangrar el protocolo. Y todo por un humano. La nave hurtada surcaba el hiperespacio a una velocidad prohibida, abriendo grietas en la tela misma de la realidad mientras escapaba del núcleo del Consejo Galáctico. Las alarmas aún resonaban en los sistemas de navegación, pero dentro, la atmósfera era densa, cargada de algo mucho más antiguo que el miedo. Gabriel se sentó en el borde de la camilla médica, con los antebrazos vendados, los labios partidos y una mezcla de asombro y agotamiento en los ojos. Observaba en silencio a la mujer que acababa de desafiar a una docena de razas por él. Ella había tomado el control de la nave sin dudar, había roto su prisión sin pestañear, y ahora caminaba lentamente por la sala, como si llevara siglos esperando ese momento. ¿Quién eres realmente?, preguntó Gabriel por fin, su voz baja pero firme. La mujer se detuvo, dándole la espalda. Luego se giró, y durante un segundo su rostro pareció más joven, menos endurecido por las guerras. Soy Kaelia. Pero ese nombre no te dirá nada, todavía. Se acercó, sin quitarle los ojos de encima. Se arrodilló frente a él, sin orgullo, sin arrogancia. Y entonces, hizo algo que lo dejó helado. Apoyó su frente contra la suya. Su piel estaba cálida, su respiración tranquila, pero su voz tembló ligeramente cuando habló. ¿No me recuerdas? No tenía cicatrices entonces. Tus ojos eran igual de claros, pero no tan tristes. Llovía aquella noche. Y yo estaba desangrándome en una cueva de Tir-Naxis 4. Creí que me dejarías morir. Gabriel sintió una punzada aguda en el pecho. Un recuerdo, vago, confuso, destelló en su mente. Una criatura herida. Piel púrpura oscura, un cuerpo cubierto de sangre y ceniza. Una mirada suplicante. Una decisión tomada sin saber a quién salvaba. Eras tú, murmuró, sin creerlo. Kaelia cerró los ojos. Fuiste el único ser de toda esa misión de minería que no huyó. El único que no me disparó. Me alimentaste. Me diste agua. Y cuando mi cuerpo no resistía más, te acostaste a mi lado solo para darme calor. Me diste nombre cuando no lo tenía. Me diste vida. Gabriel se quedó mudo. Había salvado a muchas vidas en sus años como técnico, pero esa noche había sido distinta. No por el acto, sino por lo que sintió al mirar aquellos ojos. Lo recordó, el susurro de un nombre en un idioma que no entendía, una promesa sellada en silencio. Te creí muerta. Cuando regresé al día siguiente, no estabas. Me habían encontrado mis guardianes y llevado de vuelta a Sarún. Creyeron que te mataría. Pero yo, no podía. Kaelia se puso de pie. Dejó caer parte de su armadura, revelando en su piel una marca incandescente, un símbolo en espiral encerrado en una estrella de 8 puntas. Esta es la marca del juramento sagrado. La sellé cuando apenas podía hablar, frente al trono de la reina madre. Te pertenece. Me pertenece. Gabriel la miraba como si viera a una diosa. Pero ella no era diosa. Era carne. Era sangre. Y temblaba, aunque se esforzara por parecer fría. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vienes por mí después de tanto tiempo? Porque te vi encadenado, respondió ella, con rabia contenida. Vi cómo te trataban como basura. Y no lo soporté. No después de todo lo que hiciste por mí. No después de todos los años en que me negué a olvidar tus ojos. Hubo un silencio, profundo como el espacio entre galaxias. Gabriel extendió una mano hacia ella. Kaelia, esto es más grande que tú y yo. No puedes. Sí, puedo, lo interrumpió con voz firme. Porque he vivido en palacios fríos, en medio de guerras que no eran mías, escuchando promesas vacías. Y tú me diste algo sin esperar nada a cambio. Me diste humanidad. Y eso no lo olvido. Sus dedos se rozaron. El contacto fue como una descarga suave, como si dos frecuencias finalmente encontraran la misma resonancia. Kaelia se acercó más. Lo que siento por ti es mío. No es herencia, no es mandato. Es mío. Y lo defenderé hasta que no quede nada en este universo. Gabriel la observó con el pecho agitado. Y entonces, sin pedir permiso, la besó. Fue un beso lento, cargado de lo no dicho, de años de distancia, de la brutal ternura de dos almas marcadas. Cuando se separaron, Kaelia apretó los dientes, como si hubiera vencido algo más que su orgullo.
Esto no ha terminado. Nos están siguiendo. Nos querrán separar. Pero juro por la sangre que corre por mis venas, que nadie volverá a ponerte cadenas mientras yo respire. La nave tembló. Señales de persecución comenzaron a sonar. Y los dos, juntos, giraron hacia la consola. El universo acababa de cambiar. Y no había marcha atrás. El interior de la nave era estrecho, con pasillos de acero oscuro y luces intermitentes que parpadeaban cada vez que pasaban cerca de un campo gravitacional exterior. Los sensores marcaban presencia enemiga a 5.000 kilómetros, pero Kaelia los había desviado con una maniobra que ningún piloto del Consejo se hubiera atrevido a ejecutar. Por ahora, estaban a salvo. Pero el silencio dentro de la nave era mucho más ruidoso que las alarmas de persecución. Gabriel, todavía aturdido por la velocidad de los acontecimientos, intentaba poner en orden sus pensamientos mientras se limpiaba una herida en el costado. Se había hecho al romper la barrera gravitacional al escapar, pero la adrenalina no le había permitido sentirlo hasta que estuvieron a salvo. Ahora, el dolor comenzaba a palidecer frente a otra sensación, la presencia de Kaelia en la habitación contigua. Ella no decía nada, pero él podía sentirla, como una tormenta latente. Caminaba con pasos suaves, lentos, felinos, y a cada movimiento suyo, el aire se volvía más denso. Gabriel intentó concentrarse en ajustar el regulador térmico de la nave, pero sus dedos temblaban. Una mezcla de deseo, gratitud y una extraña reverencia lo recorría por dentro. Se sentía como si llevara años caminando dormido y solo ahora comenzara a despertar. Kaelia entró al compartimento médico sin previo aviso. Ya no llevaba su armadura pesada, solo una prenda ajustada de combate, negra, que dejaba ver las marcas de guerra en sus hombros y muslos. Su piel morada brillaba levemente con el sudor acumulado tras la batalla y la huida. Llevaba un frasco metálico en la mano. Ungüento de curación rápida, dijo con tono neutro. No confío en los nanorobots humanos. Los nuestros son más efectivos. Gabriela sintió en silencio. Ella se arrodilló frente a él y sin pedir permiso le levantó la camisa rasgada. Su mirada se detuvo en la herida sangrante de su costado. Pero también en su torso. En su respiración. En la forma en que sus músculos reaccionaban a su cercanía. Aguanta, murmuró ella, y comenzó a aplicar el ungüento con la yema de los dedos. El contacto fue frío al principio, luego cálido, luego abrumador. Sus dedos se movían con firmeza, pero también con una lentitud que parecía deliberada. Gabriel contuvo la respiración. Ella lo notó. No eres muy bueno ocultando lo que sientes, susurró sin levantar la vista. Gabriel se atrevió a tocarle la muñeca. Es difícil ocultar algo, cuando estás tan cerca. Kaelia levantó la vista. Sus ojos dorados eran un incendio. Un suspiro escapó de sus labios, como si una puerta invisible se abriera por dentro. He matado por menos que una mirada como esa, dijo con un tono de advertencia, pero sin convicción. Gabriel sonrió apenas. ¿Y te arrepentiste? Ella dejó el frasco a un lado. Su rostro se acercó al de él. Solo me arrepiento de haber esperado tanto. Se besaron con una intensidad que no fue suave ni dulce, sino urgente. Un cruce de fronteras. Un reconocimiento. Sus bocas se buscaron como si ya se hubieran besado antes, en otro tiempo, en otra vida. Gabriel la sostuvo por la cintura, sintiendo su respiración agitarse, su pecho temblar contra el suyo. Kaelia dejó escapar un sonido breve, entre un jadeo y un rugido contenido, mientras sus uñas se clavaban levemente en su espalda. Las paredes del compartimento parecían desvanecerse. El universo era ahora solo piel, aliento, susurros y fuego. Ella lo empujó suavemente hasta recostarlo sobre la camilla. Se sentó sobre él, tomándole el rostro con ambas manos. No es solo deseo, dijo con voz rota. No es solo cuerpo. Esto que siento, es antiguo. Como si algo me atara a ti desde antes de mi nacimiento. Yo lo siento también, murmuró Gabriel. Es como si hubieras estado esperándome, sin saberlo. Kaelia se inclinó y volvió a besarlo, esta vez más lento, más profundo. Horas después, cuando el hipermotor finalmente descendió a velocidad normal, cuando la nave dejó de vibrar, y la galaxia volvió a girar con su rutina caótica, ellos seguían allí, envueltos uno en el otro, piel contra piel, corazón contra corazón. Kaelia acariciaba el pecho de Gabriel, dibujando círculos con la yema de un dedo. Esta conexión, no la imaginé. Pensé que cuando volviera a verte, me encontraría con un recuerdo distorsionado por los años. Pero no. Eres más real que nunca.
Gabriel le tomó la mano y la besó. Y tú me haces querer quedarme. Ella cerró los ojos, saboreando esas palabras. Entonces quédate. Aunque el universo entero nos odie. Quédate. Y él lo supo. No había marcha atrás. La nave descendió con fuerza sobre Belcaris, un mundo de nubes rojas y océanos verdosos, donde la diplomacia se compraba con fuego y las alianzas se sellaban con sangre. Era un planeta neutral solo en apariencia. Bajo su superficie bullen intereses ocultos, traiciones largamente cocinadas y pactos tan antiguos que nadie recuerda quién ofreció primero su alma. Kaelia conocía el protocolo. Había estado aquí antes, cuando aún era una princesa obediente, antes de la traición de su madre y del exilio forzado. Volver con Gabriel a su lado era una afrenta a todas las reglas del Consejo Galáctico. Pero también era una declaración. Él no lo sabía, no todavía, pero la presencia de Gabriel convertía cualquier contacto diplomático en una amenaza directa al equilibrio del poder. Porque Gabriel no era un humano cualquiera. A sus espaldas arrastraba un eco antiguo, una señal genética que los imperios mayores temían. Aún no lo entendía. Pero Belcaris lo había olido. Y quería aprovecharlo. El gobernante local, Lord Barsec, los recibió con una sonrisa tensa en su palacio flotante. El aire estaba lleno de incienso, feromonas artificiales y sospecha. Kaelia Tarkai, dijo él, inclinando apenas la cabeza. Nunca pensé verte regresar. Y menos con un humano de la mano. Gabriel sintió su garganta cerrarse. El ambiente era espeso. Sus ojos no dejaban de moverse, analizando, buscando salidas, contando guardias, midiendo el ritmo de las respiraciones. Kaelia avanzó con el mentón alzado. Necesitamos combustible, coordenadas de salto ocultas y acceso a tu red de transmisiones. A cambio, puedo ofrecerte algo más valioso que cristales de fusión. Barsec entrecerró los ojos, divertido. ¿Y qué sería eso? Ella giró hacia Gabriel, lo tomó del brazo y lo atrajo hacia sí, como quien muestra un trofeo. Él. Barsec lo observó con mayor atención. Ya no fingía cortesía. Se acercó tanto que Gabriel sintió el olor metálico de su piel. El consejo lo quiere muerto. Si lo protejo, seré enemigo de media galaxia. O el primero en controlar al único humano con sangre del proyecto Terran Primus, respondió Kaelia con frialdad. El silencio cayó como una losa. Barsec asintió lentamente. Acepto. Pero mi hija lo reclamará esta noche. Como parte del pacto. Dormirá con ella. Si ella lo acepta, el acuerdo será sellado. Si no, morirán ambos. Gabriel lo miró sin comprender del todo. ¿Dormir? ¿Es una prueba? Kaelia apretó la mandíbula. Dio un paso al frente. No es solo una prueba. Es una tradición primitiva. Su hija tiene un don empático. Puede leer la esencia de alguien solo con tocarlo. Si no lo acepta, te ejecutarán. Gabriel tragó saliva. Entonces no lo haré. No me venderé como un objeto. Barsec soltó una carcajada. No estaba acostumbrado a que nadie rechazara su palabra. Kaelia, en cambio, lo miraba con un brillo nuevo en los ojos. Había esperado esa respuesta, y sin embargo, le dolía. Porque sabía lo que costaría. Esa noche, en la habitación que les ofrecieron, el silencio volvió a ser cruel. Ambos estaban de pie, uno frente al otro, rodeados de tapices dorados y columnas flotantes. Pero nada de eso importaba. Podría salvarnos a ambos si aceptas, dijo ella con voz seca, como si cada palabra le desgarrara la garganta. Gabriel negó con la cabeza. Y perderte en el proceso. No. No vine hasta aquí para que otro me use. O nos quedamos juntos, o caemos juntos. Kaelia lo miró fijamente. Caminó hacia él, lenta, con los ojos llenos de sombra. Cuando llegó frente a su pecho, apoyó la frente en él y dejó que su cuerpo se aflojara. No sabes lo que acabas de hacer. Le has declarado la guerra a una casta entera de gobernantes con esa frase. Gabriel le alzó el rostro con ambas manos. No soy diplomático. No soy soldado. Pero soy tuyo. Y eso es suficiente. Ella lo besó, despacio, con una pasión que quemaba y curaba a la vez. Esa noche no hubo armaduras, ni jerarquías, ni política. Solo ellos dos, abrazados bajo un cielo que no les pertenecía, pero que parecía inclinarse para verlos. El amanecer llegó demasiado pronto. Y con él, la furia de Barsec. Han rechazado mi oferta, escupió el señor de Belcaris frente a sus consejeros. Que así sea. Activen la Orden Negra.
Que las naves del Consejo vean cómo se ejecuta la traición. Pero el universo tenía otros planes. El rugido de las sirenas de Belcaris resonaba por todo el palacio como un presagio oscuro. Los cielos habían cambiado de color. El azul cálido del amanecer se tornó rojizo, como si el planeta mismo presintiera lo que iba a ocurrir. Desde las torres de defensa, los cañones se alineaban hacia el centro diplomático. Las calles estaban vacías, selladas por decretos de emergencia. Las cámaras de transmisión se encendieron en cada rincón del imperio, listas para transmitir la ejecución en cadena interestelar. Gabriel fue arrancado de la habitación sin una palabra. 4 guardias encapuchados lo inmovilizaron con grilletes magnéticos y lo arrastraron por un pasillo interminable, adornado con estatuas de mármol alienígena y columnas flotantes cubiertas con inscripciones bélicas. Su cuerpo sangraba por las muñecas, pero no era el dolor lo que lo doblegaba, sino la ausencia de Kaelia. No la había visto desde que le susurró «Te elijo solo a ti». Y ahora lo llevaban a morir. La plataforma de ejecución estaba suspendida sobre un lago de mercurio hirviente. Multitudes lo miraban desde las alturas de las tribunas aéreas. En el centro, un campo energético lo mantenía de pie, inmóvil, expuesto. Era un espectáculo, y él era el sacrificio. Un hombre apareció en lo alto de la torre de mando, Lord Barsec. Vestía una túnica negra con placas de oro y un cetro con símbolos antiguos. «Pueblo de Belcaris», gritó, con voz amplificada, «hoy se ejecuta una traición. El humano ha rechazado la hospitalidad de este mundo y ha mancillado la sangre sagrada de nuestra casa. Su muerte será testimonio de que nadie desobedece al pacto sin pagar el precio». Las luces se apagaron. El cielo estalló en rayos. Un dron descendió sobre Gabriel con una aguja cargada de electricidad pura. Y entonces una voz rasgó el aire. No fue un grito. Fue una orden. Una presencia. Un rugido. Kaelia apareció en lo alto de las gradas, vestida con su armadura ancestral, ojos encendidos como soles gemelos. Su lanza ceremonial giraba en su mano como una extensión de su alma. Descendió desde el borde más alto del anfiteatro como una estrella fugaz, atravesando los escudos de seguridad con un impulso que los ingenieros tardarían años en comprender. Golpeó el suelo con tanta fuerza que la plataforma tembló. El dron estalló en pedazos antes de llegar a Gabriel. Las cadenas se sacudieron. La multitud enmudeció. «Basta», dijo ella, y su voz no necesitó amplificadores. «Has firmado tu sentencia», respondió Barsec desde su trono flotante. «Nadie interrumpe un juicio de sangre. Has invocado el antiguo código. Ahora deberás pelear, por él». Kaelia apuntó con la lanza. «No lo haré por ley. Ni por política. Lo haré porque él es mío. Porque no dejaré que nadie lo toque. Porque lo amo». Gabriel sintió como esa palabra atravesaba cada fibra de su cuerpo. Nunca nadie la había pronunciado así. Nunca nadie había estado dispuesto a matar y morir por él. Barsec no respondió. En su lugar, decenas de soldados descendieron con propulsores desde el cielo. Rodearon a Kaelia con armas cargadas. Y entonces ocurrió lo imposible. Una vibración sutil comenzó a emanar del cuerpo de Gabriel. No se notaba a simple vista, pero las partículas de polvo comenzaron a elevarse a su alrededor. Sus pupilas se dilataron. La piel le ardía, pero no era fiebre ni herida. Era algo antiguo que despertaba en lo más profundo. Un pulso. Una frecuencia. Un rugido invisible. Los grilletes comenzaron a agrietarse. Los sensores entraron en pánico. Los técnicos del sistema de seguridad no entendían. El campo de energía que contenía al prisionero comenzó a colapsar. Una luz carmesí brotó desde su pecho. Su sangre, activada por una señal que solo los antiguos conocían, despertó una conexión dormida durante generaciones. Kaelia lo sintió. Y sonrió. «Despierta, Gabriel». El campo estalló. Las cadenas volaron hechas polvo. Gabriel cayó de rodillas, jadeando. Pero cuando alzó la vista, sus ojos ya no eran los mismos. Había en ellos un brillo rojo profundo, como el núcleo de una estrella moribunda. Los soldados dispararon. Él levantó una mano. Y el disparo se detuvo en el aire, como si el tiempo obedeciera a su voluntad. Gabriel se puso de pie. Su cuerpo seguía siendo el mismo, pero algo más se había manifestado. Algo que dormía en su sangre. Una memoria genética sellada hace siglos, resultado de un experimento prohibido que mezcló el ADN humano con la energía de la raza progenitora. Gabriel caminó hacia Kaelia.
Ella lo recibió con una reverencia que no era sumisión, sino reconocimiento. Eres uno de los herederos, susurró ella. Ahora lo saben. Él no respondió. Pero cuando alzó la vista hacia Barsec, la amenaza era tan palpable que incluso el trono flotante retrocedió. Si quieres guerra, dijo Gabriel con voz oscura, entonces empieza conmigo. El cielo se partió. Y Belcaris se estremeció. Belcaris ardía. Las torres de control colapsaban una tras otra bajo el estruendo de la batalla. Los cielos antes perfectos eran ahora un torbellino de fuego, naves estrellándose, escudos fallando, explosiones brillando como soles breves. El Consejo Galáctico había enviado tropas de contención al recibir los primeros informes de que un humano había despertado un protocolo genético perdido hacía generaciones. Lo que debía ser una ejecución pública se había convertido en una declaración de guerra. Pero en el centro de todo, dos figuras se mantenían en pie: Kaelia y Gabriel. Ella giraba con su lanza ancestral, los movimientos tan precisos como una danza de muerte. Cada enemigo que se le acercaba era detenido con un golpe letal, cada disparo redirigido, cada ofensiva desmontada con una fiereza que helaba la sangre. Gabriel, a su lado, había dejado de ser el ingeniero silencioso e incomprendido. Ahora era fuerza contenida, tempestad con rostro humano. Su poder no venía solo de su sangre, sino de la causa que ardía en su interior. No era venganza, era amor. Un amor tan sólido que todo lo demás temblaba frente a él. Se protegían el uno al otro, como si hubieran nacido para moverse juntos. Barsec, desde su trono flotante, no podía creer lo que veía. Las tropas de élite de Belcaris retrocedían. Nadie podía tocar al humano. Y Kaelia no era una princesa. Era un arma viviente. Esto es una blasfemia, escupió, levantando su cetro activador. Una columna de fuego descendió desde la atmósfera. Barsec había activado el protocolo de aniquilación. El planeta entero se sacudiría. Nada quedaría en pie. Kaelia lo vio y saltó sin pensar. Su lanza cortó el aire, canalizando la energía como una antena viviente. Detuvo el rayo a centímetros del suelo. Gritó mientras su cuerpo resistía una fuerza diseñada para evaporar montañas. Cada músculo temblaba. Sus ojos sangraban. Gabriel se lanzó hacia ella. No para detenerla, sino para sostenerla. La rodeó con ambos brazos, canalizando la energía a través de su propia sangre, que ya ardía con la misma frecuencia que la lanza. Fue una unión brutal, ardiente. El metal se volvió líquido. El rayo colapsó sobre ellos, y desapareció. Solo quedaron de pie. El silencio cayó sobre Belcaris como una bendición. Barsec intentó huir. Gabriel lo interceptó antes de que su cápsula pudiera despegar. No dijo nada. No había necesidad de venganza. El terror en los ojos del traidor fue suficiente. El Consejo Galáctico, al recibir las imágenes, se vio obligado a intervenir no con armas, sino con diplomacia. La activación del linaje Primus había reescrito las leyes. El humano ya no era un prisionero. Era un símbolo. Y junto a él, la heredera Tarkai. Una pareja imbatible. Días después, en los jardines elevados de un mundo neutral, Kaelia y Gabriel caminaban tomados de la mano. Las negociaciones continuaban lejos de ellos. Por primera vez, el universo no los perseguía. ¿Y ahora?, preguntó él, acariciándole la muñeca. Ahora no hay protocolos. Ni alianzas forzadas. Solo nosotros. Gabriel se detuvo y la miró fijamente. Desde que me miraste en aquella sala, supe que no tendría otra vida sin ti. Kaelia sonrió. Y yo supe que había llegado el momento de luchar por lo que deseaba. No por deber. No por linaje. Por amor. Se besaron. Esta vez sin prisa. Sin miedo. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque ahora sabían quiénes eran cuando estaban juntos. El universo no se detuvo. Pero durante un momento, pareció rendirse ante ellos. Y desde ese instante, ninguna historia se contó sin nombrarlos. Porque ella irrumpió en el juicio. Porque él se negó a doblarse. Y porque, contra todo, se eligieron. Y nadie pudo separarlos.